Estamos en Córdoba, Altagracia, con el director Tomás Ezequiel Bondone, en este espacio maravilloso. Tomás, contanos, ¿dónde estamos? Estamos en el patio de la residencia jesuítica que forma parte del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Altagracia y Casa del Virrey Liniers. Esta es una construcción que se inició en el año 1643, que consta de iglesia, residencia, tajamar, hornilla, huertas, herrería, ranchería, y a partir de la década del 70 se transformó en museo. El museo funciona en lo que era la residencia jesuítica, que se representa, se configura a través de una tipología muy particular, muy similar al resto de las estancias jesuíticas que están en Córdoba. Aclaro que este patrimonio fue declarado por la UNESCO Patrimonio del Mundo en el año 2000 y hoy alberga el museo, donde realizamos distintas actividades y custodiamos un patrimonio compuesto por distintos objetos, y también realizamos una serie de actividades que enriquecen a nuestra labor museológica. Y vos contabas que esta es una de muchas otras estancias que se articulaban en la zona rural en torno de la importancia que tenía la ciudad de Córdoba y la manzana jesuítica, ¿no? ¿Qué función cumplían específicamente estas estancias dentro de este complejo jesuítico? Bueno, son cinco estancias, ¿no? Como dije, declaradas patrimonio, que funcionaban dentro de una estructura y de un sistema que abastecían al Colegio Máximo, ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba. Las estancias eran unidades productivas, ¿no?, que generaban distintos tipos de productos. Cada una tenía una característica particular. Jesús María, dedicada a la producción de vinos; Altagracia, dedicada a la producción de telares; también está Colonia Carolla, Santa Catalina. Eran estancias de enorme extensión, también dedicadas a la producción ganadera, que eran, digamos, excedentes que luego se comercializaban en el Alto Perú, pero que fundamentalmente servían para sostener la actividad académica del Colegio Máximo, hoy la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Y qué sabemos sobre las iglesias que conforman estas estancias? Bueno, ¿Quiénes las utilizaban? ¿Cómo estaban ornadas? En el caso de nuestra iglesia, no forma parte hoy del museo, es la iglesia parroquial de la ciudad de Altagracia. Fue construida a mediados del siglo XVIII y responde a un barroco italiano tardío. Es una tipología arquitectónica bastante particular, de una sola nave, sin crucero, con un ejemplo característico de curvatura muraria y ornamentada en su interior con la típica estructura y parafernalia del barroco de esa época. Y algo que nosotros podemos saber y que nos interesa mucho para este proyecto tiene que ver justamente con la manera en que este templo estaba alajado, donde había una concordancia o un concierto de materiales que eran de procedencia europea y otros de procedencia americana, ¿no? Una de las grandes joyas de esta iglesia es su retablo, un retablo de procedencia misionera, esas esculturas, lienzos que sabemos que venían bajando desde Cusco, pero que también se conciliaban, por ejemplo, con láminas pintadas procedentes de Roma, relicarios romanos, con restos de reliquias de distintos santos mártires. Y un dato muy peculiar que aparece en los inventarios de temporalidades, por ejemplo, sobre esta iglesia, es que esas reliquias romanas estaban inclusas dentro de las cornisas y las molduras del retablo. Es decir, que podríamos decir que hay una articulación entre la circulación de esta procedencia europea con esta procedencia americana para generar, ¿no?, una especie de identidad sagrada que da cuenta de un proceso de globalización, ¿no? Muy interesante. Muy interesante, y los jesuitas trabajaron mucho con estas ideas, y en el caso particular de Altagracia encontramos un vínculo entre el espacio sagrado y el espacio laico, es decir, entre el templo donde se desarrollaba la liturgia y la residencia donde habitaban los hermanos jesuitas,
que es el punto de unión entre los dos, que nosotros llamamos el palco tribuna, ¿no? Un espacio entre lo laico y lo religioso, ¿no? Desde donde se podía apreciar y participar de la liturgia y justamente tener una vista privilegiada de todo lo que acabas de nombrar, que tiene que ver con estos objetos, ¿no? Que eran utilizados dentro de la devoción cristiana. Bueno, uno de los datos maravillosos que aparece en el inventario y que tiene que ver justamente con esta pompa barroca que vos señalabas es que aparece la mención a una hornacina ochavada hecha con espejos. Los espejos sabemos que eran un producto de especial circulación, a veces traídos desde Europa, otras veces de procedencia americana, pero que claramente dan cuenta justamente de la importancia dándole al culto y justamente que se pudiera apreciar desde una visual como un espacio tan peculiar como vos decís, ¿no? Que es casi único de las iglesias de las estancias. Hay muy pocas iglesias que tienen esta estructura, digamos, esta unión. Nosotros lo llamamos palco tribuna. Y como museo nacional, como un espacio público, ofrecemos a los distintos segmentos de visitantes, en algunas de las salas con las que contamos, la exhibición de estos objetos originariamente usados dentro de la liturgia y que hoy son interpretados, mediados a través de distintas estrategias para poder evocar y volver a considerar o considerar hoy aquel uso que tuvieron en los espacios originarios. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? En este diálogo entre, bueno, los espacios de los museos, los investigadores, la manera de reconstruir la historia, justamente de trazar las procedencias de estas piezas. Me agradezco muchísimo, Tomás. Es impecable poder conversar con vos sobre estas cosas que siempre seguimos aprendiendo. Muchas gracias a vos.